el asesinato de los cieguitos, ya que las víctimas eran no videntes y también lo era el único testigo del hecho. Ya estaban todos en la cama, rodeados de silencio y tranquilidad. Pero la noche no sería así. Minutos antes de las 12, los perros empezaron a ladrar con desconfianza. Era el único ruido previsible ante algo imprevisto. Las víctimas eran ciegas. «Esto es un atraco», escuchó. Genaro parecía muerto y casi que lo estaba. Quedó tirado en el piso, consciente pero inmóvil, lo cual evitó que se acercaran a rematarlo. Pero al mismo tiempo, lo condenó a registrar con sus oídos todo lo que siguió, cada disparo y cada grito. Había 2 víctimas fatales y una que había sobrevivido por muy poco. Ninguna había podido ver al asesino. Lamentablemente, existe una posibilidad de que haya sido alguien cercano a la familia, apuntó. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. Los asesinatos fueron perversos por demasiados motivos. Los ejecutaron a traición, sí, pero no cualquier forma de traición. Las víctimas eran ciegas, por lo que no pudieron ver la cara de quien acababa con sus vidas. Tampoco pudo hacerlo el único testigo, que también era ciego. Pero además, el ataque se produjo en su propia casa, en su intimidad, cuando no tenían un solo indicio de que algo malo podía llegar a ocurrirles. Por si faltara algo, el momento elegido por los asesinos fue absolutamente despiadado. La masacre se produjo en el Día de la Madre, en medio del festejo familiar, cuando todos estaban con la guardia baja. Y cuando todos estaban lamentando que en la mesa faltara un integrante de la familia, asesinada poco tiempo antes. La casa donde ocurrió todo está en una zona que alguien podría describir como la mismísima nada, pero en realidad es un lugar que encierra mucha actividad. Queda en un área desértica de Bolivia, a 35 kilómetros de Tarija, en el sector Volcán del Horno, en las afueras del pueblo de Santa Ana. La familia Galeán Portal tenía allí desde siempre un terreno de casi 400 hectáreas, lleno de quebradas áridas y de piedras variadas. Criaban allí a una decena de vacas, le daban pastoreo a unas cuantas cabras y a algunos otros ejemplares de ganado menudo. También sembraban una extensión de alrededor de 2 hectáreas. Los padres de los Galeán Portal, y antes de ellos los padres de sus padres, habían llegado a estas tierras del sur de Bolivia para instalarse, cuidarlas, enriquecerlas y vivir de ellas sin que nadie les reconociera jamás su derecho a ocuparlas. 2 generaciones habían pasado esperando a que llegara esa certificación que ahora, en 2017, parecía estar a un paso. Es que los Galeán Portal tenían todo lo que necesitaban, menos el título de propiedad del suelo que habitaban desde siempre. Por eso estaban realizando un trámite de saneamiento de sus casi 400 hectáreas ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria Boliviano, el INRA. Por aquel entonces, la matriarca de la familia era Hilaria Portal, viuda de Galeán desde 2012, quien tenía ya 71 años y graves problemas visuales que se le habían hecho prácticamente definitivos por la edad. La mujer ocupaba la propiedad junto a 3 de sus 5 hijos. El menor era Genaro Galeán Portal, quien tenía 35 años y lo que se conoce como baja visión, un problema genético que le daba una agudeza visual de solamente el 30% o menos. Lo seguía Silverio Galeán Portal, quien tenía 38 años y directamente era ciego. Lo mismo ocurría con el hermano que venía después, Ángel Galeán Portal, que tenía 40 años y no veía absolutamente nada. Las únicas que no tenían problemas en la vista eran la menor y la mayor de todos los hermanos. La mayor era Guadalupe Galeán Portal, quien tenía 45 años y era la hija más grande de Hilaria. Guadalupe se había ido de la casa familiar a los 16 años porque no le gustaba para nada el campo. Pocas cosas le interesaban menos. Por eso se había mudado a Santa Cruz de la Sierra, lejos de sus padres y de sus hermanos. Luego,
en 1997, cuando ya tenía 23 años, se había mudado a la Argentina junto con un amigo. Había iniciado allí una nueva vida, pero había mantenido un contacto permanente con sus familiares. La menor de las Galeán Portal era María Ángela, quien se había quedado en la casa familiar hasta que llegó su cumpleaños número 27, en 2012. El 2 de julio de aquel año, el mismo en el que moriría su padre, había desaparecido. Su familia la había buscado por todas partes y había terminado haciendo la denuncia policial. Su sospecha, ratificada por la policía, era que alguien se la había llevado contra su voluntad para someterla a una red de trata. La investigación se puso en marcha de inmediato y no logró ningún avance, hasta que la familia Galeán Portal recibió un llamado telefónico. Era Juan Carlos Rodríguez Cayo, un joven de 24 años con el que María Ángela venía saliendo desde hacía un tiempo. El mensaje que dio el muchacho fue escalofriante. Confesó que acababa de asesinar a la chica y que el siguiente en morir sería él mismo. Los familiares avisaron a la policía y la investigación se reorientó. Comenzaron a buscar a María Ángela por la zona y finalmente la encontraron en un terreno baldío de la localidad de Santa Ana. La chica había discutido con su novio y la discusión había terminado en asesinato. Rodríguez Cayo la había estrangulado y la había dejado abandonada en el descampado, muerta. Luego, él mismo había llamado por teléfono a la familia Galeán Portal y después se había ahorcado colgándose de un árbol en la localidad de Huayco. Al dolor y al impacto que sufrió la familia por la pérdida de María Ángela, se sumó entonces la impotencia de que nadie fuera condenado por el femicidio. No hay a quien procesar por este caso, pues el autor decidió quitarse la vida tras cometer este horrendo crimen estrangulando a su pareja, confirmó la directora de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Marcela Vargas, ante los medios que seguían la investigación. Por eso fue que cuando llegó 2017, en aquel Día de la Madre, en la mesa de los Galeán Portal había muchos menos de los que deberían haber estado y el dolor era un invitado más. Era sábado, 27 de mayo, y los hermanos Genaro y Silverio Galeán Portal decidieron hacer una cena especial para su mamá. Su hermano Ángel, el tercero que podría haber participado en el plan, avisó a último momento que no llegaría. Unos negocios lo habían retenido en Potosí, ciudad a donde había viajado un par de días antes. Algo muy extraño en él, ya que era de estar siempre presente en las fechas importantes. Así, solo Genaro y Silverio le festejaron el Día de la Madre a Hilaria con una cenita. A las 9 de la noche, ya estaban todos en la cama, rodeados de silencio y tranquilidad. Pero la noche no sería así. Minutos antes de las 12, los perros empezaron a ladrar con desconfianza. Era el único ruido previsible ante algo imprevisto. Genaro Galeán Portal se despertó antes que el resto de su familia. Prestó atención y supuso que podía ser otro animal el que estaba provocando el concierto de ladridos. Quizás alguno se había alejado del rebaño. Quizás alguno se había perdido. Esperó un rato, pero como el coro perruno no se tranquilizaba, decidió enfrentar la inquietud. Se levantó de la cama, caminó hasta la puerta principal y la abrió para tratar de adivinar lo que ocurría. No tenía forma de ver qué pasaba afuera, pero esperaba que algún sonido lo orientara o que alguien le hablara. Al final, fue algo peor. No eran animales los que provocaban a los perros. Eran asesinos. Genaro se topó de repente con un destello y con un grito que lo paralizó. «¡Esto es un atraco!», escuchó. Y enseguida resonó el estampido seco de un disparo calibre 38. El disparo le dio en la cara, en el costado izquierdo de la mandíbula, y lo derribó. Genaro parecía muerto, y casi que lo estaba. Quedó tirado en el piso, consciente pero inmóvil, lo cual evitó que se acercaran a rematarlo. Pero al mismo tiempo, lo condenó a registrar con sus oídos todo lo que siguió. Cada disparo y cada grito. Los perros seguían ladrando, señal de que un segundo hombre esperaba afuera. Genaro oyó como el que había disparado iba hacia la habitación de su mamá, hacia
la habitación de Hilaria y usaba el 38 contra ella. La mujer había alcanzado a despertarse, pero al igual que su hijo, no podía ver nada. La ejecución fue rápida. Todavía tirado en el piso, Genaro escuchó de inmediato cómo el atacante iba hasta la habitación de su hermano Silverio y también lo fusilaba. A continuación, siempre inmóvil, sintió cómo el asesino iba hasta el cuarto de Ángel. Los pasos resonaron, pero el estampido nunca llegó. El viaje del hermano mayor a Potosí le había ahorrado la bala. El asesino recorrió toda la casa, pero no agarró nada. No tomó ni los celulares ni la computadora portátil de Silverio, que lo había ayudado a recibirse de administrador de empresas aún con la dificultad de ser no vidente. Era muy claro que no se trataba de un atraco, como había dicho el primer agresor, que ese anuncio que había hecho el intruso era una mentira. Había pasado otra cosa. Pero Genaro no podía ni pensar en eso, paralizado por el balazo que había recibido y por la impresión que le habían generado los que le habían tocado a su mamá y a su hermano. Pese a que el asesino se había ido, él sabía que su propio crimen estaba por hacerse efectivo y solo podía mover un brazo para evitar ese final. La sangre no paraba de salirle de la herida que le había provocado el balazo en la cara y la hemorragia estaba a punto de vencerlo definitivamente. La lucidez de la muerte que llegaba hacía pasar por su cabeza las imágenes de esas escenas que solo había escuchado. Se le estaba yendo la vida sin siquiera haber podido adivinar los rasgos de quien había decidido quitársela y de quien podía volver en cualquier momento a terminar con su faena. Pero Genaro no se entregó. Le llevó 5 horas, pero finalmente, ya en el amanecer, logró vencer el miedo, juntó sus últimas fuerzas, se pudo mover y alcanzó su celular. Marcó como pudo, con la nariz, según le contaría luego a su hermano Ángel, y así logró comunicarse con una prima que vivía en el centro de Tarija. Ella solo escuchó ruidos, pero la insistencia de las llamadas y las dificultades de los Galeán Portal, que ella conocía muy bien, la llevaron a llamar a la policía para que fuera a investigar qué estaba pasando en la casa de la familia. Esto terminaría salvando la vida de Genaro, que fue encontrado por la policía justo antes del último suspiro y fue internado de urgencia en la terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios. La noticia del ataque contra los cieguitos, como les decían en Bolivia, recorrió todo el país. Había 2 víctimas fatales y una que había sobrevivido por muy poco. Ninguna había podido ver al asesino. Galeán Portal y ha disparado en el rostro a todos los ocupantes del inmueble. Llegan a fallecer la señora Hilaria Portal, el señor Silverio Galeán. Sobrevive milagrosamente el señor Genaro Galeán y el señor Ángel Galeán, que no había retornado todavía a la ciudad de Potosí, se encontraba de viaje, también puede salvar la vida, ¿no? Ángel Galeán Portal, el hermano que estaba en Potosí cuando había ocurrido el ataque, volvió lo más rápido que pudo a Tarija. Allí tuvo que enfrentarse con un velatorio de 2 cajones alineados y con la necesidad de reunir de urgencia una suma de dinero enorme, pero indispensable para pagar las operaciones que debía atravesar Genaro para poder seguir viviendo. En la prensa boliviana, al caso se lo empezó a llamar con insistencia como el asesinato de los cieguitos. El episodio generó una movilización muy fuerte. Al hospital llegó la directora del Centro Integral para la Persona con Discapacidad, Lili Morales, quien pronto explicó que necesitaban recolectar dinero para comprar una prótesis para Genaro y que esto era urgente. Las instituciones nos hemos puesto de acuerdo porque esta familia está pasando por un dolor impresionante. 2 no videntes han sido atacados brutalmente, contó. Genaro está con muchos dolores, se está tomando previsión con los calmantes, pero esta situación no se puede mantener mucho tiempo. El médico indica que la cirugía tiene que ser en un máximo de 8 días y necesitamos más de 40.000 bolivianos, contó la funcionaria. Eran casi $6.000.
Se inició una colecta pública entonces con participación protagónica del Instituto Boliviano de la Ceguera, que un par de días más tarde, el 3 de junio, hizo una marcha en el centro de la capital de Tarija para reclamar que se esclareciera el ataque y que hubiera justicia. Decenas de invidentes y sus familiares salieron a las calles para presionar a las autoridades, que terminaron reaccionando a través del Ministerio Público Fiscal. El representante de los invidentes, Milton Zubia, finalmente informó que el fiscal departamental Gilbert Muñoz había decidido conformar una comisión especial de 4 fiscales para investigar y esclarecer los asesinatos. Estamos esperanzados de que se pueda esclarecer este hecho. Nos hemos constituido como querellantes, exclamó Zubia tras la marcha de protesta por el centro de la capital tarijeña. Iglesias, escuelas y todo tipo de organismos se sumaron entonces a la colecta organizada por el Instituto Boliviano de la Ceguera, hasta que finalmente lograron reunir el dinero necesario para pagar los gastos de hospitalización, de intervención quirúrgica y los medicamentos de Genaro Galeán, el único sobreviviente del ataque. También los gastos necesarios para comprar la prótesis que necesitaba para sanar su rostro. Los médicos se la colocaron, acompañados por una custodia policial que buscaba evitar que alguien regresara a terminar eso que lo había llevado hasta allí. Es que no había ninguna pista sobre quién había cometido los crímenes, ni sobre cuál había sido el móvil. Tampoco estaba claro si el asesino había entrado a matar al azar o si el objetivo había sido eliminar a todos los ocupantes de la casa, y por eso seguía habiendo motivos para que volvieran a intentar asesinar a quien habían creído muerto. El 15 de junio de aquel 2017, Ángel Galeán Portal dio una conferencia de prensa acompañado por referentes de instituciones de no videntes. Eso que casi había terminado con el asesinato de Genaro y que había acabado con su mamá y con su hermano Silverio, había empezado en un momento difuso del pasado del que solo tenían memoria aquellos que ya no estaban, pero había llegado hasta ahora con la contundencia del 38, y Ángel lo sentía en su propio cuerpo. Hay avances en la investigación, pero son lentos. Según la policía, es un caso muy difícil, explicó Ángel Galeán Portal a la prensa. Lamentablemente, existe una posibilidad de que haya sido alguien cercano a la familia, apuntó. Sus deducciones y algún conflicto previo que había estado silenciado hasta entonces señalaban en una sola dirección. Sin embargo, era indispensable que Genaro se recuperara y hablara para poder confirmar las sospechas, para que ratificara o desmintiera que se había tratado de una auténtica ejecución. Los investigadores habían notado que había alguien de la familia que no se había siquiera acercado a Tarija tras el ataque. Alguien con quien se había abierto un conflicto muy fuerte en los meses previos. Era la hija mayor de Hilaria, la hermana de Genaro, de Silverio, de Ángel y de la fallecida María Ángela. Era Guadalupe Galeán Portal, la hermana mayor. La justicia primero la citó como testigo, pero la mujer no apareció. Luego los investigadores la convirtieron en sospechosa, cuando Genaro pudo por fin declarar y confirmar que se había tratado de un ataque destinado a matarlos a todos, incluso a Ángel. Ella no tenía buena relación con mi padre. Siempre fue rebelde, declararía Ángel. No le gustaba el campo, no le gustaba vivir en la casa. Se fue a vivir a la Argentina con un amigo, explicaría. Pero siempre volvía. Cuando mi padre enfermó y murió, en 2012, volvió, pero después se fue nuevamente. Le gustaban los bailes, la diversión, y nunca pensó en la formación, recordaría Ángel. Mis hermanos y yo hemos estudiado a pesar de la discapacidad, porque sabíamos que iba a ser difícil la vida. Pero ella no quiso, decretó Ángel. Cada fin de año, Guadalupe Galeán Portal volvía a Tarija para su cumpleaños, que es el 12 de diciembre. También lo hacía para pasar las fiestas. O también, según agregaría Ángel, lo hacía cuando se le acababa la plata. En 2016, Guadalupe había regresado a Bolivia con un objetivo claro. Por entonces,
el Instituto de Reforma Agraria había empezado a ocuparse de regularizar los terrenos y había llegado el turno del terreno de la familia Galeán Portal. Queríamos que los registraran a nombre de mi madre y de todos los hermanos, pero ella no quiso. Se presentó a reclamar los terrenos, diciendo que nosotros teníamos discapacidades y que mi mamá tenía que ir a un asilo, revelaría Ángel. Alguien le había hecho creer a Guadalupe que la ciudad de Tarija se iba a extender y que ella iba a poder lotear y vender las tierras de su familia a un precio mucho más alto del que tenían por entonces, aunque en realidad esto no era así. El conflicto había crecido y la familia había quedado envuelta en 5 audiencias de conciliación, donde no habían conciliado nada. Ángel recordaría tiempo después. Ella se puso muy agresiva. Le quiso pelear a mi mamá y le dijo a mi hermano que lo iba a matar, señalaría, en referencia a Genaro. Los elementos que se han valorado son las amenazas de muerte que ella ha realizado antes. En enero de 2017, sin avances en esa disputa, Guadalupe se había vuelto a La Plata, la ciudad argentina donde vivía. Su familia no había vuelto a verla, pero Ángel se enteraría tiempo después de que había regresado a Tarija en abril de 2017, un mes antes del ataque, y no se había contactado con su familia. Yo no creía que podía ser cierto. Cuando fue el ataque, ni vino, se quejaría Ángel con mucha amargura. Guadalupe había alcanzado a intentar una explicación sobre su ausencia en Bolivia tras el ataque. Mis hermanos me van a culpar de lo que ha ocurrido, había dicho por allí, cerca de los oídos de algunos testigos que terminarían declarando en la causa. La justicia, igual, avanzaba lenta contra ella. Esperó el testimonio de Genaro y recién a fines de 2017 declaró rebelde a Guadalupe. Y hubo que esperar hasta el 5 de octubre de 2018 para que la justicia finalmente pidiera su captura internacional a Interpol. Así empezó una búsqueda que llevaría casi 3 meses, pero que finalmente condujo a la Policía Federal Argentina hasta la localidad bonaerense de Echeverri, en la ciudad argentina de La Plata. A las 14:20 del miércoles 30 de enero de 2019, por fin, la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina localizó a la mujer en una casa de calles 235 y 52. Allí la arrestó. La sospecha era que ella había sido la autora intelectual de los crímenes, aunque no la asesina material. Es decir, que había contratado a uno o más sicarios para que fuera a ejecutar a su familia. Ángel tardó semanas en poder notificarse oficialmente de la detención de Guadalupe. Estaba preocupado porque a Genaro se le había infectado la prótesis de la cara y se la habían tenido que quitar, por lo que había empezado una espera de meses para que volvieran a intentar reconstruirle el rostro. El cuadro era dramático. El hombre estaba muy mal. Además de los problemas en la cara, el ataque que al parecer había ordenado su propia hermana le había provocado una lesión en la columna y una inmovilidad en parte de su cuerpo. Ángel declararía por entonces: «Yo he sido paciente con la justicia y ahora estoy agradecido, aunque el que disparó y su cómplice no fueron detenidos». Enseguida empezó el proceso de extradición de Guadalupe, mientras se analizaban los últimos pasos que ella había dado. Entre las principales pruebas se determinó que, en 2016, la mujer había presentado un documento ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria en el que manifestaba falsamente que su madre había fallecido y que, por lo tanto, las casi 400 hectáreas familiares debían ser escrituradas a su favor como parte de la herencia. Ella se apersonó al INRA mencionando que su madre había fallecido y esto ha sucedido el 2016, antes del hecho. Los sobrevivientes habían contratado a una abogada, Fabiana Rivera, quien rápidamente confirmó que había testigos que habían visto a la imputada en la ciudad de Tarija
poco antes de que ocurriera el asesinato de sus familiares. Así fue como se descubrió que Guadalupe había contratado al sicario en Bolivia, en Tarija, unos pocos días antes del ataque. Luego se había ido a la Argentina para tener una coartada y planificar el momento exacto de los asesinatos desde allí. Un perito había descubierto que la mujer había recibido información a distancia a través de un medio cibernético sobre los movimientos que había en la casa de las víctimas antes, durante y después del hecho. Lo único que había fallado en este plan había sido no detectar con antelación la ausencia de Ángel. Si hubieran logrado asesinarlo también a él, probablemente nunca se hubiera conocido el conflicto que había entre Guadalupe y el resto de su familia. También les había faltado muy poco para silenciar definitivamente a Genaro, el otro testigo posible. Guadalupe finalmente fue extraditada de la Argentina para llegar a la ciudad de Tarija el 7 de junio de 2019. Allí fue imputada por la Fiscalía. Hemos recibido la instrucción desde la Dirección Central de Interpol La Paz para que sea trasladada desde Buenos Aires la señora Guadalupe Galeán, la misma que estaría involucrada o responsable de un ilícito grave en Bolivia. Enseguida fue enviada al penal de Morros Blancos, ya que el juez cautelar, Juan José Torrejón, consideró que había peligro cierto de que se fugara. Las pericias telefónicas determinaron también que la familia Galeán Portal había tenido otro enemigo íntimo. Se trataba de Juan Condorí Velázquez, un hombre de 66 años que había ayudado a Guadalupe brindándole la información en tiempo real sobre los movimientos que se daban en el domicilio de las víctimas. Condorí Velázquez era vecino de los asesinados y tenía un parentesco lejano con ellos. Tenía una discapacidad auditiva y un conflicto concreto con las víctimas. Había pedido oficialmente que le permitieran abrir una calle en los terrenos de la familia para poder moverse con mayor comodidad hacia su casa y para poder desarrollar mejor su emprendimiento productivo. Pero la familia Galeán Portal se lo había negado, lo cual lo había dejado resentido. Uno de sus hermanos, Bonifacio Condorí Velázquez, también quedaría bajo sospecha de haber colaborado en los asesinatos. Fabiana Rivera, la abogada de los sobrevivientes, pidió y logró por entonces que se hiciera una reconstrucción de los hechos en el lugar donde habían ocurrido. Luego informó a la prensa. Los dos hermanos Condorí Velázquez manifestaron que mientras ellos compartían bebidas alcohólicas el día del hecho, escucharon los 3 disparos que acabaron con la vida de las víctimas. Pero cuando hicimos las pericias, se determinó que era imposible que hubieran percibido el sonido desde donde estaban. Y además, Juan Condorí Velázquez tiene problemas auditivos, señaló la abogada. El 10 de julio de 2021, finalmente, la justicia de Tarija sentenció a Guadalupe Galeán Portal a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por los asesinatos de su mamá y de su hermano Silverio y por el intento de homicidio de su hermano Genaro. También sentenció a 15 años de prisión a Juan Condorí Velázquez por su complicidad en los asesinatos. Bonifacio, el hermano menor de Juan, fue juzgado como presunto autor material del ataque, pero terminó absuelto. La abogada Fabiana Rivera se mostró satisfecha por el veredicto. Ha sido prueba contundente que ha demostrado la participación de las personas en este hecho y principalmente la señora Guadalupe Galeán Portal. Sin embargo, aclaró que la familia había quedado marcada. Contó que los hermanos no habían vuelto a vivir en su casa por temor a que alguien volviera a atacarlos. Alguien como ese sicario que jamás había sido identificado. A Ángel Galeán Portal, en tanto, le quedó en el alma una duda eterna ante tanta crueldad. ¿Qué va a hacer? Es mi hermana y, como dije, tendrá que pagar sus culpas. Me siento impotente, con rabia. ¿Cómo un hermano puede hacer esto?, se preguntó tras el juicio. Seguramente jamás encontrará la explicación a una codicia tan perversa.
Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si querés enterarte de cuándo se publica cada nuevo capítulo, suscríbete a nuestro canal de YouTube.